Esta semana estudiaremos un aspecto del carácter de Dios. Me refiero a su santidad. Mira, la santidad es inherente a la naturaleza divina. Dios es amor y es justicia al mismo tiempo. Es santidad, es perfección, benevolencia, misericordia, paciencia, en fin. Cometemos una incoherencia al colocar a veces el amor de Dios contra su justicia o santidad. Dios es Dios, en Él no hay mal. Cuando la Biblia dice, por ejemplo, que Dios nos ha llamado siempre con amor eterno, nos está diciendo que nos ha llamado también con santidad eterna. Sus virtudes no se pueden separar. Él no es más santo que amoroso, ni más amoroso que santo. Él es santo y amoroso. En la Biblia encuentro 401 veces la palabra amor y 445 veces la palabra santo atribuidas a Dios. El problema con nosotros los seres humanos, que tenemos naturaleza pecaminosa, es que queremos armonizar el amor de Dios a nuestra vida pecaminosa y a nuestros gustos terrenales. Quiero decir, nosotros quisiéramos que el amor de Dios nos permitiera vivir como queremos, haciendo lo que le gusta a nuestra naturaleza caída, andando en nuestros caminos de perdición, pero con la aprobación del amor de Dios. Pero la verdad es que el amor de Dios no es permiso para pecar. Al contrario, cuando aceptamos el amor de Dios, aceptamos también su santidad, porque ambas características de Dios son inseparables. Por eso, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16 dice: «Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos, de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está: sean santos porque yo soy santo». Ahora, mi amigo querido, mira, sin el amor de Dios revelado en su gracia, esta meta de santidad sería imposible de ser alcanzada. Entraríamos en desesperación o entonces caeríamos en el abismo del fanatismo hipócrita que intenta cumplir todo exteriormente cuando las personas ven, pero que vive una vida de derrota interior. Lo peor es que si este tipo de vida se hace una línea constante, se corre el peligro de caer en el cinismo insensible, donde ya nada más duele. A esta situación, la Biblia le llama pecado imperdonable. Este es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y por qué es llamado pecado contra el Espíritu Santo? Porque el Espíritu es la persona que trabaja en todo instante para conducirnos por el camino de la santidad. Al fin de cuentas, Pablo llama al Espíritu Espíritu de santidad. De las tres personas de la divinidad, la encargada de ayudarnos, hablándonos, dándonos poder, dándonos fuerza para caminar en el camino de la santidad, es el Espíritu Santo. Vamos ahora a la segunda parte de este estudio. Aquí hablaremos del sueño de Dios. ¿Cuál es el sueño de Dios para su iglesia? Pues leamos Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Dice: «Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante». El tema central de este texto no es el amor del esposo por la esposa, sino el amor de Dios por su iglesia. Dios ama a su iglesia de tal modo que desea verla gloriosa, santa e intachable por ocasión de la segunda venida de Cristo. Ahora, para eso la iglesia necesita ser santa, gloriosa e intachable hoy. ¿Cómo va a ser santa, gloriosa en la venida de Cristo si no lo es hoy?
Y la iglesia somos tú y yo. Lo maravilloso del Señor es que Él no nos lanza el desafío de ser santos y después nos deja ahogándonos en nuestras intenciones humanas de alcanzar la santidad, sino que nos muestra también el camino, nos enseña cómo alcanzar el ideal que tiene para nosotros. Dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra es la herramienta que Dios usa para conducirnos a la santidad. ¿Y quién inspiró a los escritores bíblicos en el momento de escribir? Pues ellos no escribieron por su voluntad, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta cómo el Espíritu Santo desea trabajar en nosotros para llevarnos a la santidad? Eso quiere decir que cada vez que abrimos la Biblia, la palabra, lo hacemos para encontrarnos con Jesús, para caminar con Jesús, para cultivar el compañerismo diario con Jesús. Pero en esta contemplación del carácter de Jesús a través de su palabra sucede algo maravilloso. La sierva del Señor lo describe de esta manera en el libro Camino a Cristo, página 64. Dice: cuanto más cerca estéis de Jesús, más imperfectos os reconoceréis, porque veréis tanto más claramente vuestros defectos a la luz del contraste de su perfecta naturaleza. Esta es una señal cierta de que los engaños de Satanás han perdido su poder y de que el Espíritu de Dios os está despertando. Observa los pasos. El primer paso es estar cerca de Jesús. ¿Y cómo sucede esto? Pues leyendo la palabra de Dios. El segundo paso es, como resultado de ese compañerismo con Jesús, nos daremos cuenta de cuán pecadores e imperfectos somos. Esto funciona como un espejo. El espejo es Cristo revelado en su palabra. ¿Qué sucede cuando te miras en el espejo? Pues te das cuenta que tu rostro está manchado. ¿Y cuál es el siguiente paso? Corres a lavarte. Bueno, en la vida espiritual el agua es la gracia maravillosa de Cristo. Pero la sierva de Dios concluye diciendo que esta es la señal de que el Espíritu de Dios nos está despertando. O sea, el Espíritu nos despierta a través de su palabra, que finalmente nos conduce a Jesús. En la tercera parte veremos al Espíritu Santo como el agente de la santificación. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ¿de qué modo el Espíritu Santo actúa en la vida del creyente para llevarlo a la santidad? Esto es algo que ya dijimos en lecciones anteriores, pero que tendremos que repetir a lo largo del trimestre. La voz del Espíritu nos habla a través de su palabra escrita. Pero sucede que nosotros no oímos con facilidad esa voz. ¿Por qué? Porque traemos dentro de nosotros la naturaleza pecaminosa, de la cual seremos libertados solo cuando Cristo vuelva. Pero hasta ese día, la naturaleza pecaminosa intentará conducirnos al camino del pecado, mientras que el Espíritu Santo intentará llevarnos por el camino de la santidad. Eso es lo que dice Pablo en Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Querido, aquí Pablo está hablando de una lucha interior que todos vivimos. El propio Pablo en Romanos 7 habla de esa lucha terrible dentro de él. Leamos Romanos 7, 15 y también del 18 al 24. Este es un grito desesperado, es un lamento.
Hay gente que dice, no, pero esta experiencia era de Pablo cuando él no estaba convertido. No, no, no. Cuando no estaba convertido, él solo tenía la naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa, ¿con quién iba a pelear? No había con quién pelear. Pero él está hablando de la experiencia de un hombre convertido, porque ahora tiene dos naturalezas. La naturaleza de Cristo que adquiere en el momento de la conversión y la naturaleza vieja con la que nació. Ahora estas dos naturalezas pelean dentro del ser humano. Cada una quiere tomar el control de la vida. Entonces, aquí en Romanos 7, 15 y 18 al 24 dice, no entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se rebela contra la ley de mi mente y me tiene cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y ahí termina con un grito desesperado, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ah, mi amigo, este es el drama de todos nosotros, ¿sabes? ¿Qué hacer? Queremos servir a Dios y andar en sus caminos, pero al mismo tiempo hay un monstruo dentro de nosotros llamado naturaleza pecaminosa que nos lleva a andar en los caminos del mal. ¿Qué hacer? Si hay algo que perturba incesantemente al cristiano son sus derrotas delante de la tentación. No logro resistir, soy demasiado carnal, ¿qué hago con mi vida? Soy demasiado débil. Estas son expresiones de frustración que salen de la boca de cristianos sinceros. Ahora, yo creo que nadie por voluntad propia quisiera ser un fracasado, un derrotado espiritual. Todos se esfuerzan, luchan, tratan de controlar sus tendencias, pero parece que nada da resultado. ¿Cuál es el problema? ¿Existe solución? El problema es que, ¿sabes cuál? Que cuando llega el momento de la tentación, tú concentras todos tus esfuerzos para no pecar, para no caer, en lugar de concentrar esos esfuerzos para no separarte de Jesús. Al hacer esto, caes. No porque la tentación fue demasiado fuerte, sino porque te separaste de Jesús. Y Jesús ya lo dijo, sin mí nada podéis hacer, nada, ¿entiendes? Mucho menos resistir la tentación. Entonces, ¿cómo enfrentar la tentación? Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice, por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quiere decir que si fijas tus ojos en Cristo, si tu vida es una vida ininterrumpida de comunión con Jesús, todo lo que necesitas hacer al llegar la tentación es decirle a Jesús lo que estás sintiendo, pensando. ¿Sabes? Te puede parecer extraño esto al comienzo, porque hay cosas que no tendrías el valor de contarle a Jesús. Por ejemplo, ¿cómo podrías decirle que estás pensando ir a un lugar que no es compatible con la vida cristiana? No, esto no funciona, puedes pensar. Pero ahí está la clave del problema. Ya que no tienes el valor de contarle a Jesús lo que estás sintiendo, y ya que al mismo tiempo lo que estás sintiendo te parece muy agradable, cometes el error de retirar tus ojos de Jesús. Te vas solo, te quedas solo, te escondes, te disfrazas. Haces lo que haces a escondidas. Pero la verdad es que ya estás perdido porque te separaste de Él. Ya eres un pecador. Hagas o no hagas lo que estás planeando. Ya eres un pecador porque te separaste de Jesús. Y practicar el pecado solo será una consecuencia. Ahora, te digo una cosa, la próxima vez que la tentación aparezca, cuéntale a Jesús lo que estás sintiendo, aunque te parezca irreverente y atrevido. Cuéntale los pasos que estás dando. Dile inclusive que en el fondo quisieras hacer lo que estás deseando, pero
No cortes la comunión con Él. No te separes de Jesús. Si llevas este consejo a la práctica, percibirás que mientras vas dialogando con Jesús, el deseo pecaminoso empieza a desaparecer de manera natural. Y ahí venciste. No porque te esforzaste para no caer, sino porque luchaste para no separarte de Jesús. Continúa siendo justo, no porque evitaste cometer un acto pecaminoso, sino porque no te separaste de la fuente de la justicia, que es Jesús. Al lado de Jesús no hay lugar para el pecado. Satanás y sus huestes serán derrotados. Cristo vencerá en ti, por ti y para ti. ¿Sabes? Existe mucha confusión en relación al tema de la victoria sobre la tentación. ¿Quién es el que vence la tentación finalmente? ¿Jesús o tú? ¿Es Jesús el que vence la tentación y tú solo recibes la victoria? ¿O quien vence eres tú con la ayuda de Jesús? ¿Cuál es la participación humana? Tener fe es solo quedarse de brazos cruzados esperando que Jesús controle tu vida y te aleje de la tentación. ¿Y dónde queda la participación humana? ¿Cuál es el papel de la fuerza de la voluntad? El apóstol explica este asunto de manera sencilla. Cuando vas a Jesús y convives con Él constantemente, Jesús se hace parte de tu vida. Él habita en ti mediante su Espíritu. Primera a los Corintios 6:9 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿Qué sucede entonces? El Espíritu Santo te obliga a hacer las cosas correctas, aunque tú no quieras. No, tú no te transformas en una máquina o en un robot obligado a hacer algo contra la voluntad solo porque el Espíritu te está llevando, no. Lo que sucede es algo maravilloso. Cuando tú permites que Jesús forme parte de tu vida, cuando permites que el Espíritu Santo habite en tu corazón, ambos pasan a ser como si fuera una sola persona. Las voluntades se unen, la del Espíritu y la tuya. Ya no vivo yo, dice Pablo, sino que Cristo vive en mí. ¿Y a dónde vas tú si Cristo es el que vive ahora en ti? Pablo dice: y lo que ahora vivo en la carne. Esto es interesante, espera un poco. ¿No acaba de decir que ya no vivo yo? ¿Y cómo entonces añade: y lo que ahora vivo? Al final de cuentas, ¿Pablo vive o no vive? Esta es la maravillosa realidad del cristiano. Cuando vives una vida de comunión diaria con Jesús, tu voluntad y la de Jesús se unen, pasan a ser una sola voluntad, dos voluntades en una. Los deseos de Jesús son tus deseos. Entonces, cuando llega la tentación, ¿quién es el que decide? ¿Es Él o eres tú? Es Él, pero eres tú. ¿Quién es el que se retira de los caminos pecaminosos? Eres tú, claro, pero es Él. ¿Por qué? Tú y Él son uno solo. Tu comunión con Jesús es tan profunda y tu convivencia con Él tan íntima que las dos voluntades se transforman en una sola voluntad. La vida que ahora vives, la vives en la fe del Hijo de Dios. Y esto lo confirma el Espíritu de Profecía en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 17. Dice: al someternos a Cristo, nuestro corazón se une al suyo, nuestra voluntad se fusiona con su voluntad, nuestra mentalidad se vuelve una con la de Él, nuestros pensamientos serán llevados cautivos a Él. Vivimos su vida cuando el propio yo es sometido a Cristo. El amor, el verdadero amor, brota espontáneamente. No es una emoción o un impulso, pero sí la decisión de una voluntad santificada. ¿Te das cuenta? La fuerza que derrota al enemigo no es una fuerza particular tuya, ni un trabajo exclusivo de Jesús, ni un poco tú o un poco Él. Es un solo esfuerzo, una sola actitud, una sola decisión. Jesús y tú fundidos en una sola voluntad llamada voluntad santificada. Todo lo que tienes que hacer es ir a Jesús y permanecer con Él. Camino a Cristo, página 52, dice: fue así que los primeros discípulos alcanzaron la semejanza con el amante Salvador. Estaban con Él en la casa, en la mesa, en el aposento particular, en el campo. Se unían a Él como los discípulos a su Maestro. Lo miraban como siervos a su Señor.
Y en Camino a Cristo, página 31, dice más: cuando Cristo habita en el corazón, el alma se llenará de su amor y del gozo de la comunión con Él, de tal manera que se apegarán a Él y en su contemplación se olvidará del propio yo. Bueno, querido, llegamos al fin de este estudio diciendo que la santidad no es otra cosa sino andar en los caminos de Dios. ¿Pero qué es el camino de Dios? Simplemente está resumido en la Santa Ley. No hay santidad sin ley. Nadie puede ser santo y vivir de acuerdo a su propia voluntad. El Espíritu nos lleva a andar humildemente en los principios de la santa ley de Dios. Todo lo que necesitas es correr a Jesús, llorar en sus brazos y decirle: Señor, no quiero vivir yo. Y en el momento de la tentación, cuando ya tú sientes que no puedes resistir un vicio, cualquier cosa que aparece para ti, llora, cuéntale a Jesús lo que vas a hacer, pero no te separes, no dejes de orar. Dile lo que estás sintiendo y vas a ver el milagro que va a suceder dentro de ti. Que Dios te bendiga.